¿Alguna vez sentiste que dentro de tu familia no eras necesariamente la persona más atacada, pero tampoco parecías importar demasiado? No eras la hija perfecta. No eras la hija problemática. Simplemente aprendiste a no necesitar demasiado. A no pedir demasiado. A no hacer demasiado ruido. A resolver sola lo que sentías porque de alguna manera entendiste que tus necesidades siempre quedaban al final. Hoy vamos a hablar de lo que realmente significa haber sido. O seguir siendo. El hijo invisible dentro de una familia narcisista y por qué muchas personas crecieron creyendo que no la pasaron tan mal, simplemente porque no hubo tanto conflicto directo, cuando muchas veces lo que vivieron fue abandono emocional silencioso. Y si actualmente sigues viviendo dentro de una dinámica así, probablemente esto todavía te pasa. Tal vez hay conflictos enormes dentro de casa y tu estrategia sigue siendo desaparecer de la escena. Tal vez necesitas apoyo emocional pero automáticamente te dices que puedes resolverlo sola. O quizá ya te acostumbraste tanto a no esperar demasiado de los demás, que ni siquiera notas cuánto te has desconectado de lo que realmente necesitas. Porque este suele ser uno de los roles más difíciles de identificar. Muchas personas comparan su historia con la del hijo problema o con la del hijo modelo y piensan que quizá están exagerando. Después de todo, nadie las señalaba constantemente. Nadie las presionaba de la misma manera. Nadie parecía estar tan pendiente de ellas. Pero ahí muchas veces estaba precisamente el problema. Tu dolor pasaba desapercibido. Tus emociones no eran prioridad. Tus logros podían pasar completamente desapercibidos. Tus necesidades quedaban constantemente al final. Y poco a poco aprendiste que hacerte pequeña era más seguro que esperar ser vista. Y algo muy doloroso ocurre cuando pasas años adaptándote de esa manera. Muchas personas llegan a la adultez sintiendo que no necesitan a nadie, cuando en realidad aprendieron que necesitar podía sentirse inútil. Y quiero que te quedes hasta el final porque una de las consecuencias más silenciosas de este rol hace que muchas personas construyan vidas donde parecen completamente funcionales por fuera, mientras internamente se sienten profundamente solas. Y aquí empieza algo muy importante. Muchas veces no eras independiente por naturaleza. Muchas veces aprendiste a desaparecer porque sentías que ocupar espacio no era seguro. 1. Aprendes que tener necesidades molesta a los demás. Una de las primeras cosas que muchas personas aprenden dentro del rol del hijo invisible es que sus necesidades rara vez parecen ser prioridad. Y esto no siempre ocurre de forma brutal o extremadamente evidente. Muchas veces ocurre a través de pequeñas experiencias repetidas durante años que terminan enseñándole a tu sistema que pedir demasiado, sentir demasiado o necesitar demasiado puede ser incómodo para otras personas. Tal vez intentabas hablar de algo que te dolía y te respondían con indiferencia. Tal vez estabas triste pero había problemas, más importantes, ocurriendo dentro de casa. Tal vez necesitabas ayuda emocional y rápidamente aprendiste que no era buen momento para pedirla porque alguien más siempre estaba absorbiendo toda la atención familiar. O quizá cada vez que intentabas expresar algo importante sentías que interrumpías, incomodabas o simplemente pasabas desapercibida. ¿Y si actualmente sigues viviendo dentro de una dinámica así? Probablemente esto todavía ocurre de formas muy silenciosas. Quizá ya ni siquiera intentas expresar lo que necesitas porque sientes que nadie realmente va a escuchar. Quizá automáticamente minimizas tus propios problemas porque otras personas siempre parecen tener situaciones más graves. O quizá sigues diciendo que estás bien incluso cuando claramente no lo estás porque pedir apoyo emocional todavía se siente extraño. Con el tiempo muchas personas dejan de pedir. Dejan de expresar, dejan de esperar. Empiezan a resolver todo solas porque su sistema aprendió que necesitar algo de otros rara vez termina siendo satisfactorio. Y desde afuera eso puede parecer madurez o independencia, pero muchas veces nace de resignación emocional. Y algo muy doloroso ocurre después. Muchas personas llegan a la adultez sintiéndose profundamente incómodas cuando alguien genuinamente quiere ayudarlas. Les cuesta pedir apoyo. Les cuesta expresar vulnerabilidad. Les cuesta incluso identificar qué necesitan porque pasaron tantos años ignorando sus propias necesidades que dejaron de escucharlas por completo. Y aquí aparece una pregunta muy incómoda. ¿Cuántas veces te convenciste de que no necesitabas nada de nadie? Cuando en realidad aprendiste que necesitar podía sentirse inútil. 2. Te vuelves experta en desaparecer cuando hay conflicto. Muchas personas que ocuparon el rol del hijo invisible desarrollaron una habilidad muy específica. Desaparecer emocional o físicamente cuando había tensión. Mientras en algunas familias una persona se convierte en el hijo problema y recibe toda la atención negativa. Muchas veces el hijo invisible aprende que la forma más segura de sobrevivir es no estar demasiado presente cuando el caos aparece. Si había gritos, discusiones,
tensión entre tus padres o conflictos familiares constantes. Muchas veces tu sistema aprendió que lo más seguro era hacerte pequeña y no llamar demasiado la atención. Tal vez te encerrabas en tu cuarto hasta que todo se calmara. Tal vez esperabas a que las discusiones terminaran antes de salir. Tal vez aprendiste a mantenerte en silencio para no empeorar nada. Tal vez te refugiabas en la escuela, en amistades, en internet, en series, en libros o en cualquier espacio que te permitiera desconectarte mentalmente de lo que estaba ocurriendo en casa. Y muchas veces esto no era una decisión consciente. Era una estrategia de supervivencia. Tu sistema entendió que estar demasiado presente durante momentos de caos podía hacerte sentir vulnerable, así que aprendió a reducir tu presencia al mínimo. Y si actualmente sigues viviendo dentro de una dinámica así, probablemente todavía haces algo muy parecido. Detectas tensión y automáticamente desapareces de la escena. Evitas conversaciones incómodas. Te aíslas emocionalmente. Pasas más tiempo fuera de casa. Te distraes con trabajo, escuela o redes sociales para no sentir demasiado. O simplemente te vuelves experta en actuar como si nada estuviera pasando aunque internamente estés completamente saturada. El problema es que esta estrategia muchas veces sigue apareciendo en la adultez incluso cuando ya no estás en el mismo entorno. Personas que evitan conversaciones necesarias en relaciones. Personas que se desconectan emocionalmente cuando alguien expresa enojo. Personas que prefieren ghostear antes que atravesar conversaciones difíciles. Personas que abandonan vínculos sanos porque el conflicto normal activa recuerdos de caos mucho más grandes. Y algo muy doloroso es que muchas personas terminan sintiéndose profundamente solas porque aprendieron a atravesar momentos difíciles completamente aisladas. No piden ayuda. No expresan lo que sienten. No dejan que otros las acompañen. Siguen sobreviviendo de la misma manera en la que aprendieron a hacerlo dentro de casa. Desapareciendo. Y aquí aparece una pregunta muy incómoda. ¿Cuántas veces has llamado paz a una estrategia donde en realidad aprendiste a desaparecer cada vez que algo se vuelve emocionalmente incómodo? 3. ¿Te cuesta creer que lo que sientes importa? Uno de los efectos más silenciosos de crecer como el hijo invisible es que muchas personas dejan de sentirse importantes dentro de su propio mundo emocional. No porque realmente no tengan emociones intensas, necesidades profundas o heridas reales, sino porque durante años aprendieron que lo que sentían rara vez generaba atención, interés o presencia emocional consistente. Tal vez cuando estabas triste nadie preguntaba demasiado qué te pasaba. Tal vez lograbas cosas importantes y la reacción era mínima o inexistente. Tal vez estabas atravesando momentos difíciles y sentías que no tenía sentido compartirlo porque había problemas más grandes ocurriendo dentro de la familia. O quizás simplemente creciste en un entorno donde estaban tan enfocados en el caos de otras personas que tu mundo interno quedó constantemente al final. Y si actualmente sigues viviendo dentro de esta dinámica, probablemente todavía te pasa algo muy parecido. Tal vez automáticamente minimizas lo que sientes porque otras personas la tienen peor, tal vez te cuesta pedir apoyo porque sientes que no quieres incomodar. Tal vez alguien te pregunta cómo estás y respondes, bien, casi por reflejo. Incluso cuando claramente no lo estás. Y algo muy complejo empieza a pasar cuando esto se repite durante años. Dejas de validar tus propias emociones antes de que alguien más las invalide. Tú misma te dices que no es para tanto. Tú misma te convences de que puedes sola. Tú misma minimizas cosas que sí te están afectando porque una parte de ti sigue sintiendo que tus emociones no son suficientemente importantes para ocupar espacio. Eso puede verse muchísimo en la adultez. Personas que permanecen demasiado tiempo en trabajos que odian porque minimizan su malestar. Personas que toleran relaciones emocionalmente vacías porque sienten que están pidiendo demasiado. Personas que tardan años en buscar ayuda psicológica porque piensan que su dolor no es tan grave como para merecer atención. Y algo muy doloroso es que muchas personas no aprendieron a ignorar sus emociones porque no sintieran profundamente. Aprendieron a ignorarlas porque durante mucho tiempo sintieron que nadie más iba a hacerlo por ellas. Y aquí aparece una pregunta muy confrontante. ¿Cuántas veces has minimizado tu dolor simplemente porque aprendiste que tus emociones siempre parecían menos importantes que las de todos los demás? 4. ¿Te sientes incómoda cuando alguien realmente te ve? Algo muy confuso de haber sido. O seguir siendo. El hijo invisible es que muchas personas desean profundamente sentirse vistas. Pero cuando finalmente reciben atención emocional genuina, reconocimiento o cuidado consistente, algo dentro de ellas se siente extrañamente incómodo. Porque cuando pasaste años acostumbrándote a no ocupar demasiado espacio, ser vista puede sentirse vulnerable, puede sentirse raro, puede sentirse incluso peligroso. Una parte de ti quiere conexión, apoyo y cercanía,
Pero otra parte aprendió que mantenerse pequeña era más seguro. Tal vez alguien te felicita por algo importante y automáticamente minimizas tu logro. Tal vez alguien intenta ayudarte y respondes que no necesitas nada. Tal vez una pareja intenta profundizar emocionalmente contigo y cambias de tema. Tal vez alguien genuinamente nota que no estás bien y en lugar de sentir alivio, sientes incomodidad porque no estás acostumbrada a que alguien realmente preste atención a lo que te pasa. Y si actualmente sigues dentro de esta dinámica familiar, probablemente esto sigue reforzándose constantemente. Tal vez en casa siguen ignorando tus necesidades. Tal vez tus logros siguen pasando desapercibidos. Tal vez sigues sintiendo que mientras menos espacio ocupes, menos posibilidades hay de sentir rechazo o indiferencia. El problema es que esto puede afectar profundamente tus relaciones adultas. Puedes elegir vínculos donde sigues siendo emocionalmente invisible porque eso se siente familiar. Puedes sentirte atraída por personas emocionalmente distantes. Puedes rechazar apoyos sanos sin darte cuenta. Puedes seguir construyendo relaciones donde das presencia emocional a otros mientras tú continúas escondiendo partes importantes de ti. Y algo muy doloroso es que muchas personas dicen que quieren relaciones profundas, mientras siguen operando desde patrones que aprendieron para no ser vistas demasiado de cerca. Y aquí aparece una pregunta muy incómoda. ¿Cuántas veces has dicho que quieres amor, apoyo o conexión, mientras una parte de ti sigue sintiendo que ser verdaderamente vista no es completamente seguro? 5. Te convences de que estar sola es más fácil. Una de las consecuencias más silenciosas de haber sido el hijo invisible es que muchas personas terminan construyendo una identidad alrededor de no necesitar demasiado de nadie. Y desde afuera eso puede parecer independencia, madurez o incluso paz, pero muchas veces nace de algo mucho más doloroso. Resignarte a no esperar demasiado porque durante años esperar atención emocional terminó en vacío. Poco a poco empiezas a decir cosas como, yo puedo sola, prefiero no depender de nadie, estoy mejor sin esperar nada de los demás, o, no necesito que nadie me ayude, y claro, desarrollar autonomía puede ser algo sano. El problema aparece cuando esa autonomía nace de una herida donde aprendiste que esperar amor, atención o presencia emocional consistentemente podía terminar en decepción. Tal vez actualmente sigues viviendo en una dinámica donde esto se refuerza todos los días. Quizá en casa siguen sin preguntarte cómo estás. Quizá tus necesidades siguen siendo ignoradas. Quizá sigues siendo la persona que resuelve sola porque ya asumiste que nadie va a aparecer emocionalmente por ti de la forma en que realmente necesitas. Y muchas personas llevan esto a su vida adulta sin darse cuenta. Construyen relaciones superficiales para no sentirse demasiado vulnerables. Se aíslan cuando están pasando por momentos difíciles. Rechazan ayuda genuina. Se vuelven extremadamente funcionales para que nadie note cuánto están cargando. Y aunque parecen personas muy independientes, muchas veces internamente viven con una sensación profunda de soledad que rara vez verbalizan. Y algo muy fuerte es que muchas personas no están eligiendo la soledad desde paz real. Están eligiendo la distancia porque la cercanía emocional históricamente se sintió decepcionante, inconsistente o simplemente inexistente. Y eso puede hacer que construyas una vida muy funcional desde afuera, pero profundamente vacía por dentro porque una parte de ti sigue convencida de que esperar amor consistente siempre termina siendo una pérdida de tiempo. Y aquí aparece una pregunta muy confrontante. ¿Cuánto de tu independencia actual realmente nace de libertad? ¿Y cuánto nace de haberte resignado a no esperar de otros algo que sí merecías recibir? Si te identificaste con este rol, quiero recordarte algo muy importante. Haber sido, o seguir siendo, el hijo invisible dentro de una familia narcisista no significa que fuiste la persona menos afectada dentro de tu familia. Y muchas veces tampoco significa que tuviste suerte, simplemente porque no hubo tanto conflicto directo contigo. Muchas personas minimizan profundamente este rol porque comparan su historia con la del hijo modelo o con el del hijo problema. Piensan que como nadie les gritaba tanto, como nadie los presionaba tanto, como nadie parecía enfocarse demasiado en ellos, entonces quizá no fue para tanto. Pero muchas veces lo que viviste fue algo mucho más silencioso. Abandono emocional constante. La sensación de que tus necesidades podían esperar. La sensación de que tus emociones no eran prioridad. La sensación de que era más fácil resolver sola. La sensación de que ocupar poco espacio era la forma más segura de existir dentro de tu familia. Y algo muy doloroso de este rol es que muchas personas llegan a la adultez pareciendo extremadamente independientes, tranquilas y funcionales, mientras internamente viven con una soledad profunda que pocas personas alcanzan a ver. Se vuelven personas que no piden ayuda, que minimizan lo que sienten, que se aíslan cuando algo les duele, que aceptan relaciones emocionalmente distantes,
y que muchas veces siguen convencidas de que no necesitan demasiado, cuando en realidad aprendieron a esperar muy poco. Pero sanar empieza cuando dejas de romantizar esa autosuficiencia extrema y empiezas a preguntarte cuánto de esa independencia nació realmente de libertad. Y cuánto nació de haber aprendido que nadie iba a aparecer emocionalmente por ti. Porque hay una diferencia enorme entre disfrutar tu espacio y haberte acostumbrado a desaparecer para no sentirte una carga. Y quizá una de las preguntas más honestas que puedes hacerte después de escuchar este vídeo es esta. Si dejaras de actuar como si no necesitaras a nadie, ¿qué apoyo, amor o conexión empezarías a permitir en tu vida? Y en el siguiente vídeo vamos a hablar de otro patrón que muchas personas normalizan durante años. Cómo te manipulan con culpa dentro de familias narcisistas y por qué muchas personas siguen sintiéndose responsables del bienestar emocional de todos. Nos vemos en el siguiente vídeo. En este lado de la historia, después del narcisismo.